Paolo Guerrero es el máximo referente de la selección peruana. Es considerado para muchos como el mejor jugador de la selección peruana de los últimos 40 años. Es el goleador histórico de Perú, es un emblema, un héroe nacional, una figura a la cual todos los jóvenes futbolistas admiran. Ejemplo de garra, coraje, actitud, temperamento, rebeldía ante la adversidad, liderazgo, son solo algunas de las muchas virtudes que caracterizan a Paolo Guerrero. Pero ¿cuál es su historia? ¿Cómo es que un jugador que en su momento fue odiado, basureado, repudiado por todo el Perú, llegó a ser el emblema, el referente, el héroe nacional que es hoy en día? Pues quédate y entrate aquí en Futboleros Brutales. Paolo Guerrero nació en Lima, en el distrito de Chorrillos, el 1 de enero de 1984, hijo de José Guerrero y Petronila González. Fue sobrino del exfutbolista de Alianza Lima, José González Ganosa, una de las víctimas de la tragedia del avión Fokker que enlutó al fútbol peruano en 1987, y es también medio hermano del exfutbolista Julio El Coyote Rivera, por lo que la niñez de Paolo siempre estuvo rodeada de fútbol, y más aún si en su colegio donde estudiaba, los Reyes Rojos, su compañero de carpeta fue nada más y nada menos que el mismísimo Jefferson Farfán. Así es, y desde muy niños se hicieron amigos y hermanos inseparables. Y es así que ambos, en 1991 y a la edad de 7 años, logran ingresar a las divisiones menores de Alianza Lima, en donde realizaron toda su etapa formativa. Y es así que de 1991 al año 2001 tuvieron grandes actuaciones en las divisiones menores de Alianza Lima. Tanto así que en el mes de julio del año 2001 y a la edad de 17 años, Paolo Guerrero y su inseparable amigo Jefferson Farfán fueron ascendidos al primer equipo de Alianza Lima. Fue una gran alegría para los dos jóvenes amigos. El primero en debutar en primera división fue Jefferson Farfán. ¿Perdón, Fernando? Sí, decíamos que este Jefferson Farfán ya jugó en Iquitos, anotó un tanto incluso, el número 25, y ahora va a hacer su debut en la primera profesional ya de manera oficial. Y jugó en New Jersey también, ya anotó tanto. La misma noche, después del partido, ambos celebraron haber logrado ese primer gran objetivo, de pertenecer al equipo de adultos de Alianza Lima, y también por el buen desempeño del debut de Jefferson Farfán en primera división. Ya solo faltaba el debut de Paolo Guerrero para que la alegría sea completa para ambos. Sin embargo, los días pasaban, las semanas pasaban, los meses pasaban, y Paolo, y sin poder debutar aún. Se terminaba el 2001 y comenzaba una nueva temporada en el 2002, y ambos amigos estaban seguros que Paolo debutaría ese año. Sin embargo, los días pasaban, las semanas pasaban, los meses pasaban, y Paolo no debutaba. Eternamente sentado en el banco de suplentes, miraba cómo su gran amigo Jefferson Farfán y estaba haciendo la revelación del fútbol peruano. Era la sensación, la promesa, la joven figura. Todos los hinchas, la prensa, se le acercaban al joven Farfán, mientras Paolo suplicaba que le dieran solo una oportunidad. Mientras esto sucedía, algunos ojeadores del Bayern Múnich de Alemania ya tenían en la mira a varios jugadores juveniles de Alianza Lima, uno de ellos Jefferson Farfán y también Paolo Guerrero. Sin embargo, Farfán se sentía cómodo en Alianza, siempre entraba en los segundos tiempos, recibía halagos por sus buenas actuaciones y hasta en algunos partidos ya era titular, y su figura de joven promesa iba creciendo cada vez más. Pero Paolo no. Paolo era todo lo contrario. Llevaba más de un año entrenando con el primer equipo, pero sin jugar. No le dieron ni siquiera un minuto en partidos oficiales. Es más, en múltiples veces lo regresaban a las juveniles. Así que cansado de esta situación, Paolo acepta la propuesta de integrarse a las juveniles del Bayern Múnich de Alemania en septiembre del año 2002. Paolo iba en serio. No quería ser un futbolista más del montón, quería ser diferente. Y para ello necesitaba una mejor formación. Se iba al Bayern de Alemania. Por más que su gran amigo Jefferson Farfán le suplicó que se quedara, Paolo ya había tomado la decisión, por lo que la despedida de los dos grandes amigos fue muy dolorosa. Compañeros de carpeta, de infancia, de penas, de alegrías, se separaban por primera vez en sus vidas. Jefferson Farfán, que ya comenzaba a triunfar en el Perú, y Paolo Guerrero a seguir formándose con las juveniles, pero en Alemania. Claudio Pizarro, el futbolista peruano más exitoso en Europa. Por aquellos tiempos, estaba triunfando en el Bayern Múnich y fue quien apadrinó al joven Paolo y lo alojó en su casa, en Múnich, Alemania.
Así que Paolo no se sintió solo, encontró en Claudio Pizarro como un modelo, como un ejemplo a seguir. Así que comenzó a entrenar de lleno en las juveniles del Bayern Múnich. Sin embargo, para inicios del año 2003, una nueva decepción llegaba para Paolo. La selección peruana sub-20 se preparaba para el sudamericano de clasificación al mundial de la categoría, pero Paolo no fue convocado. Así es, increíblemente, Paolo Guerrero no fue convocado para el sudamericano sub-20 del año 2003. Aunque claro, hay que decirlo, el Bayern Múnich tampoco es que ayudó mucho. Le negó los permisos a Paolo Guerrero para que pueda entrenarse con la selección peruana sub-20. Y la Federación Peruana, bueno, tampoco es que hizo mucho. ¿Paolo Guerrero? ¿Quién es Paolo Guerrero? ¿Alguien lo conoce? Es un chico, un suplente de la sub-20. Ah, pero por un suplente no vamos a hacer problemas, pues, no jodas. No vamos a gastar dinero por las puras, pues. Algo así pasó. Cabe precisar que esta selección peruana sub-20 que tenía al gran amigo de Paolo, Jefferson Farfán, como principal figura, le fue desastrosamente horrible. Perdió todos sus partidos y fue de lejos la peor selección de ese sudamericano. Mientras tanto, en Alemania, Paolo seguía esforzándose al máximo. Estuvo 2 años enteros formándose en las juveniles, hasta que en septiembre del año 2004 fue ascendido al primer equipo del poderoso Bayern Múnich. Obviamente, comenzó siendo suplente. Su debut se produjo un 23 de octubre del año 2004 a la edad de 20 años. Lo había conseguido. Lo que no había logrado hacer en el Perú, lo estaba logrando en Alemania. Debutar en primera división. Pero Paolo, no conforme con eso, anotó su primer gol en la Bundesliga. Y fue así como se iba convirtiendo en un suplente que cada vez que entraba rendía y hacía goles. Era un suplente goleador. Las noticias del buen rendimiento de un desconocido Paolo Guerrero en el Bayern Múnich fueron llegando muy pronto al Perú. Esto hizo que Paulo Autori, director técnico de la selección peruana en aquellos tiempos, lo convocara a la selección peruana por primera vez. Fue así que el debut de Paolo Guerrero en la selección se produjo en octubre del año 2004 en un partido de eliminatorias mundialistas ante Bolivia en La Paz. Cambio en Perú, Paolo Guerrero. Si es y se va Andrés Mendoza. Un hombre más de punta. También tuvo minutos ante Paraguay en Asunción, así que Paolo ya lo había logrado. Había conseguido llegar a la selección peruana de adultos, en una selección peruana que en aquellos tiempos ya contaba con su gran amigo Jefferson Farfán de titular. Es por ello que Paolo ya se había trazado la meta. Se había propuesto dejar huella en la selección. Es así que para noviembre del año 2004, en un complicado partido de eliminatorias ante Chile, Paolo Guerrero ingresa faltando pocos minutos para el final, y en ese lapso, Paolo logra el sueño de anotar su primer gol con la selección peruana. Gorriano Palacios, Paolo Guerrero que atropella Fuentes, Paolo Guerrero de esta manera toca Perú, Paolo Guerrero y... para permitirnos cantar esa palabra bendita llamada gol, y se lo canto a mi patria, se lo cantamos al Perú. Reto cumplido. Gol peruano, 2 Perú, 0 Chile, Paolo Guerrero. Decía que era un partido para sufrir y hasta en el gol sufrimos porque... Y es así como se inicia la leyenda de Paolo Guerrero en la selección peruana. Y el efecto la metió. 2-0, partido asegurado, 3 puntos en el bolsillo, Perú sigue en carrera. Como pudimos ver, el año 2004 fue un año muy importante para Paolo Guerrero, el año en que logró debutar en primera división con el poderoso Bayern Múnich de Alemania, y el año también en que convirtió sus primeros goles con el Bayern Múnich. Pero lo más importante era que había logrado por fin debutar con la selección peruana de adultos. Y además de eso, marcar su primer gol con la selección peruana y ante Chile. Pero vamos, la carrera de Paolo recién estaba iniciando. Veamos cómo continúa. Sus buenas actuaciones en el Bayern Múnich hizo que se ganara el puesto de titular en algunos partidos de Perú en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006. Sin embargo, el joven Paolo solo era un jugador más que, a pesar de su talento, no tenía el peso ni la experiencia para intervenir en los problemas internos que atravesaba la selección peruana en aquellos tiempos. Así que ocurrió lo que se veía venir. Perú no logró clasificar al Mundial de Alemania 2006, terminando penúltimo en la tabla de posiciones. Y sumado a esto, en el Bayern Múnich, Paolo Guerrero seguía siendo suplente, seguía siendo la sombra de su compatriota Claudio Pizarro. No lograba ser titular porque, claro, delante suyo tenía cracks, tenía monstruos de la talla como Mijael Ballack, Roy Mackay, Roque Santa Cruz o el mismísimo Claudio Pizarro, que impedían darle un espacio al joven Paolo Guerrero.
Claudio Pizarro era el padrino de Paolo Guerrero en el Bayern Múnich. Paolo tenía el respaldo y la protección de Claudio Pizarro en Alemania. Todo lo que estaba logrando Paolo Guerrero en el Bayern Múnich fue en gran parte gracias a Claudio Pizarro. Y obviamente Paolo se lo agradeció siempre. Sin embargo, Paolo necesitaba jugar de titular. Estaba listo. Así que aceptó la propuesta del Hamburgo de Alemania, un equipo de mitad de tabla del fútbol alemán, y de esa manera decidió irse a abandonar el Bayern Múnich. Una nueva etapa comenzaba en la carrera de Paolo Guerrero. Fue así que a mediados del año 2006, Paolo deja el Bayern Múnich para irse al Hamburgo, y en el Hamburgo, Paolo logra ser titular indiscutible. Ya se comenzaba a consolidar. Mientras tanto, en la selección durante la Copa América de Venezuela 2007, seguía sumando goles. Sin embargo, no servían de mucho por el pésimo juego de Perú, que acabaría eliminado en cuartos de final, siendo goleado contundentemente 4-0 por la selección argentina. Pero pese a ello, Paolo seguía sumando goles con la selección. Se veía a un Paolo Guerrero ya consolidado. Y con esto, la selección peruana con Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero como máximas figuras comenzaban a afrontar las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, unas eliminatorias que los niños y adolescentes de hoy en día tienen la suerte de no haberla vivido, ya que luego de empatar con Paraguay y Brasil en Lima y perder con Chile en Santiago, Perú fue cruelmente goleado y humillado por Ecuador en Quito, demostrando un juego sin actitud y sin energías. Pero lo peor de todo fue que en plena concentración del equipo armaron una fiesta nocturna contratando mujeres de servicio, el caso que se conoce como el Golf Los Incas. Si bien es cierto que Paolo Guerrero no tuvo participación en esto, sí la tuvieron otros jugadores como André Mendoza, Santiago Cassiete, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán, quienes fueron expulsados de la selección peruana para siempre. O por lo menos no serían nunca más convocados mientras el actual técnico del Perú, Chemo del Solar, dirigiese la selección. El desprecio que uno puede sentir por la desfachatez que estos tipos han tenido, por el atrevimiento de pisotear, de escupir la camiseta de su selección, de los colores de su bandera, frente a 28 millones de aficionados que confiaron en ellos, que simplemente dejaron sus virtudes y su entrega para sus clubes en Europa y vinieron a hacer de la selección peruana su propio parque de diversiones. Así es, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán eran expulsados de la selección de forma indefinida. Esto debilitó al plantel peruano, que ya no contaba con sus máximas figuras, solo con Paolo Guerrero. Sin embargo, Paolo ya comenzaba a tener problemas con el Hamburgo. Su promedio de gol era muy bajo, se comenzaba a cuestionar su regularidad. Además, ya se veía a un Paolo que perdía los papeles en el campo de juego, se peleaba, discutía con los árbitros, era expulsado muchas veces, ya comenzaba a tener problemas con los hinchas. Fue así como Paolo llegó al partido de eliminatorias en junio del año 2008 ante Uruguay en el Centenario de Montevideo. Un Perú que venía de ser goleado 4-0 por México en un amistoso previo, ya perdía 1-0 con Uruguay, hasta que en un córner y en medio de varios agarrones el árbitro cobra penal. Y Paolo Guerrero literalmente se vuelve loco. Estaba decidido a ir a pegarle al árbitro. Si no fuese por Juan Vargas que lo sujeta, seguramente Paolo lo agarraba a puñetes al árbitro. Lo insultaba, lo escupía, le decía de todo. Así que fue expulsado y sacado del campo prácticamente a la fuerza. Y Perú, con 10 hombres y sin Paolo, solo era cuestión de tiempo que los goles fueran llegando uno tras otro. La llegada de Forlán, gol. Gol uruguayo, Diego Forlán. Gol de Uruguay, Forlán, 3 para Uruguay, 0 para Perú. En el cuarto cuarto. Insiste Uruguay, gol uruguayo. Gol de Uruguay, Carlos Bueno, 4 para Uruguay, 4 Uruguay, 0 Perú. Presencia de Nacho González, también que hacer acepción bueno de esta forma y gol. Gol uruguayo. Gol uruguayo, Carlos Bueno. El quinto de Uruguay, 5 para Uruguay. Los uruguayos para buscar más goles. Abreu, Sebastián Abreu. Gol uruguayo. Gol de Uruguay, Sebastián Abreu. 6 para Uruguay, 0 para Perú. Esa noche trágica, Perú perdió 6-0 ante Uruguay. Y sí pues, en gran parte por la culpa de Paolo Guerrero. Un Paolo Guerrero que por ese acto de querer pegarle al árbitro fue suspendido por 8 fechas en las eliminatorias mundialistas. El Perú se caía a pedazos. La selección solo recibía repudios e insultos. ¡Basura! ¡Renuncia, Chemo, un fracasado! ¡Fracasado! ¡Fracasado! ¿Explicación para esto?
muy responsable y hemos demostrado que no tenemos nivel. ¿Qué te parece? Una vergüenza, para mí es una vergüenza. Se había tocado fondo. Mientras tanto, el desempeño de Paolo en el Hamburgo seguía siendo decepcionante. Su promedio de gol, en vez de mejorar, iba descendiendo cada vez más. Esto acompañado de sus lesiones, sus expulsiones y de los problemas que tenía con los hinchas, quienes lo repudiaban, lo insultaban, no lo querían. Paolo no se sentía bien. Ya no quería seguir en el Hamburgo. Luego de las 8 fechas de suspensión en junio del año 2009, Paolo vuelve a la selección para el partido de eliminatorias ante Ecuador en Lima. En ese entonces, a falta de 6 fechas para el cierre de las eliminatorias, el Perú ya estaba recontra eliminado y recontra último. Se jugaba por el honor. Sin embargo, jugando un partido horrible, Perú vuelve a perder. Y Paolo Guerrero casi ni tocó la pelota. Así que los pocos hinchas peruanos que iban al estadio, cansados de tantas derrotas, gritaban, insultaban, escupían a los jugadores que iban pasando por los vestuarios. Pero Paolo Guerrero no aguantó tanto insulto, así que los encaró y se puso al nivel de ellos. Paolo Guerrero ya había tocado fondo. Odiado, repudiado y escupido por los hinchas de su club. Odiado, repudiado y escupido por los hinchas de su selección. Ya no tenía futuro. Por ende, ya no lo volvieron a convocar más a la selección. Y es así como se termina la historia de Paolo Guerrero. O bueno, esto era lo que creían muchos. Yo también lo creía así. Es que no había forma. Su nivel había descendido muchísimo. Era un desastre. No le hacía goles ni al arco iris. Perdía los papeles muy fácil. Se peleaba con los árbitros. Le sacaban roja, lo expulsaban. Era un desastre. Encima se lesionaba seguido. Y era muy triste decirlo, pero en ese 2009 era el final de la carrera de Paolo Guerrero. Las expulsiones y las lesiones lo mantuvieron fuera de las canchas por casi 2 años. Mientras tanto, en la selección peruana se iniciaba un nuevo proceso eliminatorio en el año 2011, encabezado por Sergio Marcarián como nuevo director técnico de la selección peruana, quien sorprendió a todo el país con la convocatoria de Paolo Guerrero, quien volvía a la selección luego de 2 años de ausencia, con miras a la Copa América Argentina 2011. La Copa América 2011 marca un antes y un después en la carrera de Paolo Guerrero. El jugador repudiado, odiado, basureado, al que muchos lo dábamos por muerto, de la noche a la mañana resucitó. Y resucitó para decir: señores, aquí estoy de vuelta. La Copa América 2011 marcó el regreso de Paolo Guerrero, que sorprendió no solo al Perú, sino a toda Sudamérica, al mundo entero, teniendo un excelente desempeño, llevando al Perú al tercer lugar de la competición y llegando a ser Paolo Guerrero el goleador de esa Copa América con 5 goles. Era un Paolo diferente, un Paolo maduro, un Paolo más calmado, un Paolo decidido a cambiar la historia de su selección, un Paolo que venía a cambiar su imagen, un Paolo que venía para aportar no solo con su talento, sino también con su experiencia, un Paolo que regresaba decidido a cambiar la historia del Perú, venía decidido a clasificar al Perú de nuevo a un mundial, y lo comenzaba a demostrar en la cancha, porque Perú comenzaba las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 con una gran victoria ante Paraguay en Lima por 2-0 con 2 goles de Paolo Guerrero. Perú comenzaba de la mejor manera. Sin embargo, los malos resultados de siempre nos hicieron esperar. Llegó la derrota con Chile en Santiago, otra derrota con Ecuador en Quito, otra derrota con Colombia en Lima y otra derrota con Uruguay en Montevideo, y la ilusión se volvió nuevamente en decepción y amargura. Mientras tanto, Paolo Guerrero, mentalizado en la selección, su rendimiento en su club, el Hamburgo, era muy pobre. Los hinchas no lo querían y él tampoco se sentía cómodo ahí. Así que a mediados del año 2012 decide fichar por el Corinthians de Brasil, que por ese entonces venía de ser campeón de la Copa Libertadores y se preparaba para jugar el Mundial de Clubes. La decisión de Paolo Guerrero de dejar Alemania para venirse a Sudamérica fue una decisión muy cuestionada por la prensa peruana en aquellos tiempos. Abandonar Europa para venirse a Sudamérica era claramente un retroceso en la carrera de cualquier jugador. Y Paolo solo tenía 28 años, no era un veterano de 35 años que buscaba dónde retirarse, no. Era muy pronto para volver a Sudamérica. Sin embargo, hoy nos podemos dar cuenta que esa fue la mejor decisión que Paolo tomó a lo largo de su carrera. En el Corinthians, Paolo Guerrero llegó para ser titular indiscutible.
Su rendimiento era regular, sin embargo, llegó el Mundial de Clubes, un torneo que le cambió la vida. Danilo, gol, Danilo, rebote, viene Paolo. ¡Gol! El Corinthians. Lo hizo Paolo Guerrero, señores. 1 para Corinthians, 0 para el Chelsea. Paolo lo hizo. Y era Guerrero, no era nadie, Era Guerrero, no era nadie. Un gran partido del peruano. El gol que le dio el triunfo mundial al Corinthians. Y de esta manera, Paolo Guerrero se convertía en el gran ídolo del Corinthians. Era la primera vez en toda su carrera que se sentía muy querido por los hinchas de un club. En Alianza Lima nunca lo dejaron debutar. En el Bayern Múnich vivía tapado en las sombras de otras grandes cracks como Ballack, Macay, Pizarro. Y en el Hamburgo lo odiaban por su bajo rendimiento. Sin embargo, en el Corinthians todo era diferente. Paolo encontró por fin su lugar en el mundo, el fútbol brasileño. Mientras tanto, el rendimiento de la selección peruana durante las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 se veía afectada por problemas en el plantel y el cuerpo técnico. ¿Se dio una solución? Sí. ¿Cuál es ella? ¿Cuál es? Te pregunto. Dímela tú. Que no se jugó bien, ¿no? Jugamos mal y ¿cuál es el problema? Se cree dueño de la selección, pero ya su tiempo pasó. Sin embargo, lograban mantenerse a flote gracias a los goles de Paolo Guerrero, que estaba obsesionado con clasificar al Perú a un mundial. Es así como en septiembre del año 2013, Perú llegó a la penúltima fecha con chances de clasificación. Tenían que ganarle a Uruguay en Lima y esperar que Venezuela pierda con Chile para alcanzar el quinto lugar de la tabla y desplazar al mismo Uruguay al sexto lugar, por lo que Uruguay era el rival directo a vencer. Sin embargo, esa fue una noche trágica. En un partido peleado, el conejo Luis Suárez se convirtió en el gran villano peruano. Va Suárez, gol Uruguay. El arquero a un lado, la pelota al otro. Uso de parte de Lugano. Falta de Bayón. No entremos a esto, que esto no nos conviene. No, una patada de parte de un uruguayo, precisamente el hombre que cayó. Ya lo echaron a Yotun, por eso. Sí, pero se están metiendo, metiendo en nuestro campo. Hemos perdido los papeles. Pero por quererlo levantar lo echa, ¿no? Y es Bayón. No, primero le tira el balón. Sí, primero le tira el balón. Claro. Y después lo quiere levantar, ahí está. Perdió los papeles. No encontraba la forma. Godín, que también se Uruguay pierde, fue superior en todo momento. Último partido de Uruguay. El balón para buscar a Estuani. En el área espera Cavani. No te comas el amague. Rodríguez, la pelota que queda por ahí. El remate. Gol Uruguay. Apenas hacíamos la variante para ver qué cosa pasaba. Y un Paolo impotente peleó, se rebeló con todas sus fuerzas hasta verse desangrado, hasta derramar sangre. Fue una amargura total, impotencia, una nueva frustración, una nueva eliminación. Y aunque Paolo se lo propuso a sí mismo, fracasó. Se cerraba un nuevo ciclo de eliminatorias, con el mismo resultado de siempre, sin ir al Mundial una vez más. Luego de no poder clasificar al Mundial de Brasil 2014, Paolo regresó al Corinthians. Iba cada vez más agigantando su legado, ganando la Recopa Sudamericana y el Campeonato Paulista, siendo además considerado el mejor delantero del fútbol brasileño en el año 2014. Deu abertura, tá? Recebeu Guerreiro outra vez com o Danilo. Que passe pro Guerreiro! Gol! Guerreiro! Gol do Corinthians! E nunca o pessoal do Corinthians vai gostar. Paolo Guerreiro, Paolo Guerreiro, melhor centroavante del mundo, campeão del mundo con Corinthians, Timão. ¡Vai Guerreiro! Paolo en Brasil ya era muy querido por todos, así que decidió emprender una nueva aventura. En el 2015 fichó por el poderoso Flamengo, un club histórico en Brasil. Su recibimiento fue por todo lo alto, y no tardó en brillar en su nuevo equipo y ganándose rápidamente el cariño de todos los hinchas del Fla, con los goles que marcaba. Paolo Guerreiro se paseaba en Brasil, era muy feliz y muy querido en Brasil. Mientras tanto, en la selección peruana se iniciaba un nuevo proceso de eliminatorias, esta vez encabezada por Ricardo Gareca.
Paolo Guerrero, de 31 años, sabía que esta probablemente sería su última oportunidad de llevar al Perú a un mundial, por lo que si quería lograrlo, tenía que poner eso que no pudo poner en eliminatorias anteriores. Sin embargo, aún no lograba descubrir qué era. Pero mientras tanto, la participación de Perú en la Copa América de Chile 2015 fue nuevamente brillante, logrando estar en el tercer lugar de la competición y teniendo a Paolo Guerrero nuevamente como goleador de la Copa, con 4 goles junto al chileno Eduardo Vargas. Luego de la Copa América se iniciaban las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, sin embargo, el inicio fue más de lo mismo. Derrota con Colombia en Barranquilla, derrota con Chile en Lima, una goleada en contra con Brasil, no le pudimos ganar a una débil Venezuela. Era la misma historia de siempre. Y Paolo Guerrero, llorando de impotencia en un partido contra Uruguay en Montevideo, sintió una indignación fuerte al ver a su capitán, Claudio Pizarro, salir en camilla de la cancha. Abandonaba el barco. Sí, el capitán de la selección en todos estos años de fracasos, su capitán, su maestro, su padrino en el Bayern, una vez más, los abandonaba en los peores momentos. Así que Paolo no se aguantó más y lo mandó a la mierda. En la selección nadie respetaba a Pizarro como capitán y tampoco sentían su respaldo. No era un buen capitán. Se dice que era muy altanero, muy creído, aunque esos son mitos y creencias. No se sabe a ciencia cierta. Lo cierto es que Pizarro no transmitía. Fue así que para junio del año 2016 se realizó la Copa América Centenario en conmemoración por los 100 años de la Copa América. Para este torneo Ricardo Gareca sorprendió a todo el mundo con su convocatoria, pues tomó una decisión muy drástica: fumigar la selección, hacer una limpieza general. Se atrevió a dejar fuera de convocatoria a grandes figuras, símbolos y emblemas de la selección peruana. Dejó fuera a Loco Vargas, a Zambrano, a Ascuez, a Advíncula, a Lobatón, pero sobre todo dejó fuera a Jefferson Farfán y al capitán Claudio Pizarro. Y Perú se presentó a la Copa América de 2016 sin figuras. La única figura sobreviviente era Paolo Guerrero, a quien Ricardo Gareca le confió la banda de capitán. Así es, Paolo Guerrero se convertía en el capitán de la selección peruana por primera vez. La Copa América Centenario 2016 es una Copa América bisagra para la selección peruana. Hay un Perú antes de esa Copa América y otro Perú después de esa Copa América. Fue una transformación y Paolo Guerrero tenía ahora la responsabilidad de no solo ser el goleador 9 referente de área, sino que también era el capitán del equipo. Tenía una nueva responsabilidad, la responsabilidad de liderar el equipo. Y con toda su experiencia vivida, ya vimos que Paolo Guerrero le tocó tocar fondo muchas veces, todo eso le permitió comprender, entender, saber guiar a su compañero de equipo y convertirse en un excelente capitán. Se iniciaba así una nueva etapa en la carrera y en la vida de Paolo Guerrero. Disfruta jugando ahí Guerrero con Polo, ataca Perú. Vamos Polo, atención a Andy Polo, aquí está la posibilidad. Y el buen desempeño que tuvo este renovado Perú, que llegó hasta cuartos de final, además de conseguir una histórica victoria ante Brasil, eliminándolos en fase de grupos para sorpresa mundial, todo esto hizo que Ricardo Gareca no dudase en confiar en este nuevo grupo de jugadores para afrontar la segunda parte de las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. Y claro, manteniendo a Paolo Guerrero como capitán indiscutible de la selección. Tal vez era eso lo que le faltaba a Paolo antes, el saber transmitir, contagiar y guiar a sus compañeros de equipo. Con toda su experiencia vivida a lo largo de su carrera, Paolo fue como un padre para los demás jugadores de la selección. Se ganó el respeto, la admiración, el cariño, pero sobre todo, se ganó la amistad verdadera de todo el equipo, cosa que quizás nunca pudieron conseguir anteriores capitanes de la selección. Ahora sí, el Perú era un equipo de verdad, todos para uno, uno para todos. Sin embargo, los resultados no eran los esperados. El sufrido empate ante Argentina en Lima era opacado por las duras derrotas ante Chile en Santiago y Brasil en Lima, aunque en el último partido del año 2016, Perú por fin lograba plasmar en la cancha el buen momento que vivía en la interna. Una excelente victoria 4-1 ante Paraguay en Asunción, cerrando así el año 2016 sin esperar lo que se vendría en el año 2017. El 2017 fue el año de la selección peruana. Paolo Guerrero era el gran capitán de un equipo que guerreaba en la cancha. Tenía una idea clara de juego, un equipo sólido, nadie derivaba responsabilidad, cada uno corrige el error del otro. Era un equipo solidario, con un sistema de juego muy bien conectado, como la gran victoria ante Uruguay en Lima, que fue una gran prueba de ello. Sin embargo,
Mientras Perú mejoraba e iba en su vida libre, otras selecciones como Chile y Ecuador era todo lo contrario, estaban en caída libre. Es así que Perú fue a la altura de Quito a jugar contra un rival directo, Ecuador. El que perdía se quedaba fuera, el que ganaba se metía en zona de clasificación. Si empataban, ambos se quedaban fuera, por lo que fue un partido a muerte. Sin embargo, el partido era en Quito, donde Perú nunca pudo ganar, por lo que a pesar de su mal momento, el gran favorito era Ecuador, pero Paolo ya había pasado una situación así en la eliminatoria anterior contra Uruguay. No estaba dispuesto a cometer los mismos errores, y en un partido inteligente, Perú logra la histórica victoria que los metía en zona de clasificación. Pero ha quitado Perú con Flores, la tiene Flores, Flores se toma su tiempo, sigue Flores, Flores al arco, ¡gol! 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 No pierda vigencia o no ha perdido vigencia y rodó Perú y se viene con Paolo y va Paolo para hacer la pausita y va Paolo y pasó Trauco por el medio Hurtado, ahí está el segundo, aquí está el segundo juega, Hurtado está, ¡gol! 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 ¡Gol peruano en Quito! ¡Era hora! Lo encontraron a Paolo y Paolo hizo la pausita. Nunca el Perú llegó al cuarto lugar de la tabla de posiciones en una eliminatoria todos contra todos. Nunca. Era la primera vez. Y lo hacía a falta de 2 fechas para terminar la eliminatoria. Nunca antes Paolo Guerrero había estado tan cerca de clasificar al Perú a un mundial. El mal momento de Chile, el mal momento de Ecuador, el mal momento de Argentina era aprovechado al máximo por Perú, quien era el que más puntos ganaba y mejor se posicionaba justo en la etapa final de la eliminatoria. Así que esta gran oportunidad, Paolo no la iba a desaprovechar. Se logró un peleado empate con Argentina en la Bombonera, y en la fecha final, Perú iba a jugar de local contra una Colombia que, para sorpresa de todos, aún no estaba clasificada, que iba a buscar su clasificación ante Perú en Lima. Así que fue un partido a muerte, una guerra de alto nivel. Pero cuando Colombia ya ganaba 1-0, los fantasmas del pasado envolvieron a Paolo. El colombiano de una pelota aérea. De una pelota parada. De una pelota aérea larga desde el campo colombiano. Ya dependía de nosotros después de los goles de Brasil. Y James Rodríguez encontró el rebote para definir bien y poner. Los fantasmas del pasado envolvieron a Paolo, que había pasado por tantos fracasos. No iba a permitir verse fracasar una vez más. Solo pedía una oportunidad, como cuando quería debutar en Alianza Lima y nunca lo dejaron. Tal vez esa oportunidad que le negaron cuando estaba en el banco de Alianza Lima, el destino se lo estaba guardando para este partido. Perú consiguió un tiro libre a favor y Paolo ordenó que él lo patearía. Solo quería una oportunidad. Parece que va Paolo, vamos Perú. Vamos Paolo. Le va a pegar Paolo. Y de esta manera, Paolo Guerrero le daba el empate y la gloriosa clasificación al repechaje mundialista. En ese momento, todo jugaba para Paolo, todo jugaba para el Perú. Chile caía goleado ante Brasil. Está bravo arriba, estamos a un gol muchachos, todo nada para Chile. Viene el córner, arriba, empujón no hubo, ¿no? Queda flotando el balón, bravo, pelota por elevación, Puig, el disparo, reclama mano, remató con el guarnecido. Gabriel Jesús. Era todo nada y para Chile es nada. Y una eliminada Venezuela le ganaba a Paraguay en Asunción. El destino quiso que esta guerra terminase en final feliz para ambos.
Estamos en 48, se acaba el partido paraguayo, ¿no? Señores, final del partido. Colombia se mete en el Mundial y Perú al repechaje. ¡Vamos al repechaje! Paolo al fin lo había logrado. Luego de 36 años, Perú volvería a un Mundial de fútbol. Contraataque venezolano, se viene con la pelota Martínez, la tocó para Sueldo, aparece llevándose la pelota, sin embargo Paraguay quiere más, viene la contra, cuidado con Paraguay, la pelota por el medio, rebate al arco, y aparece el arquero Fariñez, detuvo la pelota y creo que será lo último, vamos a ver el árbitro, prácticamente perdió el cronómetro, la pelota por allí, la va a sacar el arquero, y vamos a ver si ahora la termina. Es espectacular lo que pasa en Asunción. Todavía no termina y estamos prácticamente en el final. Le cuento, Pierre, le cuento, amigos de RPP. Espera, Dante. Sí, adelante. Voy contigo, Ángel, parte baja del estadio. Sí, correcto, estamos con Miguel Araujo. Miguel, ¿qué decir de este momento tan importante, Miguel? Aldo. Todavía no tenía el partido, pero estamos en repechaje. ¿Ya está? ¿Confirmado? Estamos esperando. Termina el partido en Asunción. Listo, ganó Venezuela, adelante. Final del partido. Perdió Paraguay, señores. Perú en el repechaje. Estamos en el repechaje, ahora sí estamos en el repechaje. ¡Ángel Flores! Solo faltaba disputar un par de partidos de repechaje con Nueva Zelanda, un rival muy inferior en comparación a los rivales que Perú acostumbra enfrentar en una eliminatoria sudamericana. Paolo Guerrero disputó en total 4 eliminatorias mundialistas. Para Alemania 2006 era recién un joven inexperto, era muy feliz porque jugaba en la selección, pero también le tocó vivir su primer fracaso con la selección peruana. Para Sudáfrica 2010, Paolo Guerrero vivió sus peores años en la selección. Fue repudiado, odiado, basureado, era una basura. Sí, Paolo Guerrero era una basura. Los peruanos no lo querían ver ni en pintura. Acuérdense. Para Brasil 2014, Paolo era ya un jugador maduro, con mucha presencia. Pero los problemas internos en la selección hicieron de que fracasara una vez más. Y para Rusia 2018, Paolo Guerrero asume la responsabilidad de ser el capitán de la selección. Y con toda su experiencia vivida, supo guiar al equipo a la gloria. Sin embargo, ocurriría lo inesperado. Mientras la selección peruana se preparaba para el partido de repechaje ante Nueva Zelanda, llegó una noticia que dejó helado a todo el Perú. Paolo Guerrero había dado positivo a una prueba antidoping, por lo cual se perdería los partidos de repechaje ante Nueva Zelanda y probablemente también el Mundial. El ambiente afectó bastante a la selección, que jugando sin su capitán, sin Paolo Guerrero, disminuyó bastante su juego. No era el mismo Perú. Sin embargo, el rival era muy inferior, por lo que Perú no necesitó jugar bien para ganarle a Nueva Zelanda y asegurar oficialmente su presencia en el Mundial. Sin embargo, no era lo mismo sin Paolo. Las semanas antes de iniciarse el Mundial de Rusia 2018 estuvo marcada por la expectativa de saber si Paolo Guerrero, de 34 años, jugaría el Mundial o no. Felizmente, en una situación jurisdiccional que valdría la pena analizarla en otro video, Paolo Guerrero cumple su sueño, jugar un Mundial de fútbol con su selección. El capitán estaba de vuelta y así se marcaba el gran esperado regreso del Perú a los mundiales. No tenía que llegar ni para guiar a su selección dentro de la cancha, hasta llevarlos al Mundial luego de 36 largos años de ausencia. Le va a pegar el 8 en el arco Schmeichel. Se frena Cueva, le pega Cueva. Luego podremos analizar el desempeño de Perú en este Mundial, lo cual es ya otra historia. Pero Paolo Guerrero ya aportó con el primer paso, no solo con la clasificación al Mundial 2018, sino también con el subcampeonato en la Copa América Brasil 2019. Por eso, se espera que los jugadores jóvenes logren algún día estar a la altura de Paolo Guerrero. Como pudimos ver, la historia de Paolo Guerrero es una historia mítica de superación. Se dice que las grandes leyendas, que los grandes héroes, tienen que pasar por penurias y fracasos para corregir errores y lograr el éxito.
cumplir los objetivos. Y Paolo Guerrero es un gran ejemplo de ello. No te olvides de suscribirte a Futboleros Brutality, comentar este video y compartirlo con todos tus amigos. Cerramos esta ventana y esta fue la historia de Paolo Guerrero.